La escena del criminal gritando que trabaja para Dick Jones fue mucho más que una revelación argumental. Fue el punto de inflexión en la narrativa de RoboCop. Ese momento simboliza el choque entre la ley y el poder, entre la justicia y la corrupción empresarial. Representa cómo los sistemas, cuando son diseñados por intereses egoístas, pueden volverse contra la sociedad que juraron proteger. RoboCop no solo arrestó al criminal, también arrestó, con su existencia, la ilusión de que las corporaciones pueden impartir justicia sin consecuencias. Su búsqueda de Dick Jones fue un acto de desobediencia necesaria, un grito silencioso de una conciencia encerrada en metal que aún recordaba lo que significaba ser humano. El conflicto más grande no fue físico, fue interno, fue la lucha por romper el condicionamiento, por vencer las cadenas que lo ataban a un sistema podrido. Y esa lucha es lo que lo convierte, no en un robot, sino en un héroe. Desde que Murphy había sido asesinado salvajemente por la banda de Clarence Bodiker y luego reconstruido por OCP como un agente cibernético sin memoria, algo había quedado mal. No en su programación, sino en su alma fragmentada. Porque RoboCop era más que un androide. Era la fusión de la carne rota y el metal frío. Era un fantasma encerrado en una prisión de titanio, con recuerdos que latían como ecos lejanos, empujando a la conciencia. Y ahora, frente a la figura despreciable de Bodiker, todo ese caos interior parecía encontrar una razón de ser. Clarence Bodiker, el gánster despiadado con gafas que había cegado la vida de Murphy, no era simplemente un matón con poder. No, él era el eslabón entre la miseria de las calles y los rascacielos de los ejecutivos corruptos. Y justo en ese momento, acorralado, herido, sudoroso, decidió jugar su última carta. «Espera, trabajo para Dick Jones», gritó, con la voz quebrada por el miedo y la presión. RoboCop, imperturbable, lo sostuvo contra las estructuras oxidadas con su fuerza mecánica. La escena estaba cargada de tensión. El criminal, por primera vez, no parecía tener el control. No tenía su banda, no tenía escapatoria, solo tenía una oportunidad: confesar. «Dick Jones es el número 2 en OCP», espetó Bodiker, jadeando. «Ellos te crearon. Controlan a la policía». El silencio que siguió fue abrumador. Incluso el viento pareció detenerse. En ese instante, RoboCop se enfrentó no solo al crimen de las calles, sino al crimen sistémico. Al darse cuenta de que sus propios creadores estaban ligados al hombre que destruyó su vida como humano, la programación comenzó a tambalearse. Era como un despertar brutal en medio de una pesadilla aún más profunda. La revelación era devastadora. Dick Jones no era un simple ejecutivo. Era la mente maestra detrás del caos disfrazado de orden. En el mundo de RoboCop, OCP no era solo una empresa, era una institución que devoraba todo a su paso. Había comprado la policía, los hospitales, incluso las cárceles. Y ahora, como una ironía cruel, también era dueña del cuerpo de Murphy. Bodiker, al revelar el vínculo con Jones, desmoronó la barrera entre el crimen callejero y la delincuencia corporativa. Demostró que la podredumbre de Detroit no era fruto solo de ladrones y asesinos. Era el resultado de una estructura social donde los más poderosos usaban a los delincuentes como títeres. Donde las decisiones que costaban miles de vidas se tomaban en salas de juntas, entre brindis y contratos sucios. Dick Jones usaba a Bodiker como un instrumento. Le daba poder, armas, protección. A cambio, Bodiker mantenía el caos, generaba miedo, destruía la competencia. Y todo, mientras la OCP prometía orden, seguridad, progreso. La paradoja era asfixiante, como pintar un muro de blanco sabiendo que por dentro se pudre. La fábrica, donde Bodiker fue arrestado, no era un lugar elegido al azar. Era el símbolo de una ciudad abandonada por sus sueños industriales. Una vez fue centro de trabajo, de producción, de esperanza. Ahora era un cascarón vacío, plagado de crimen, donde los hijos del desempleo y el abandono social habían creado sus propios reinos de violencia. RoboCop, al entrar allí, no solo perseguía a un criminal, descendía al infierno para enfrentarse a sus propios orígenes. Porque él también era un producto del sistema. La escena está cargada de simbolismo: el crujido del metal, el humo en el ambiente, los destellos eléctricos. Todo sugiere que algo está a punto de estallar. Y estalla, con la confesión de Bodiker. Con la verdad saliendo a la luz, aunque aún no pueda ser usada legalmente. Porque Dick Jones, como parte de la OCP, tenía un escudo invisible, el Protocolo 4 en la programación de RoboCop, que le impedía dañar a un miembro de la compañía. Ese momento es fundamental. RoboCop arresta a Bodiker no solo como acto de justicia, sino como un primer paso hacia la insubordinación. Hacia la rebelión de la máquina contra su amo. Es el inicio de una guerra silenciosa donde el protagonista debe enfrentarse no solo a los criminales, sino a quienes le quitaron su humanidad.
Hasta ese punto, Robocop seguía las órdenes. Su código le exigía cumplir la ley. Pero, ¿cómo aplicar la ley cuando el crimen está protegido por ella? Esa es la paradoja que explota en esa escena. Bodiker está dispuesto a confesar todo, no por remordimiento, sino por interés. Porque sabe que si lo arrestan, lo liberarán. Que la OCP lo protegerá. Es su carta de inmunidad. Y eso lo vuelve aún más repulsivo. Robocop, al escucharlo, se enfrenta a su programación. Sabe que no puede actuar contra Dick Jones. Sabe que el sistema está amañado. Y sin embargo, lo arresta. No por justicia, sino por necesidad. Porque al detener a Bodiker, puede empezar a construir un caso. Puede comenzar a conectar las piezas. Puede, en última instancia, recuperar su alma. Muchos se han preguntado, ¿por qué confiesa Bodiker? ¿Por miedo, por desesperación, o porque sabe que Robocop no puede tocar a Jones? La verdad es que la escena es ambigua. Y eso la hace poderosa. Bodiker no es estúpido. Es un criminal inteligente, brutal pero astuto. Sabe jugar sus cartas. Al nombrar a Dick Jones, no se delata, se protege. Intenta usar la jerarquía para sobrevivir. Como quien se acoge a una cláusula de inmunidad diplomática en medio de un arresto. Sin embargo, al hacerlo, abre una brecha. Porque Robocop, aunque no puede matar a Jones, sí puede pensar. Y ese pensamiento lo lleva a investigar, a cuestionar, a recordar. El nombre de Dick Jones se vuelve un detonante. Y la historia, desde ese punto, ya no es la misma. El telón de fondo de la película es una ciudad moribunda. Detroit está en ruinas. La pobreza ha infectado los barrios. La policía está al borde del colapso. Los hospitales no dan abasto. Y todo eso, bajo la mirada complaciente de la OCP, que promete reconstrucción pero solo entrega control. El arresto de Bodiker en la fábrica es más que una escena de acción. Es una metáfora del colapso moral de la ciudad. La ley, representada por Robocop, choca contra el muro de la impunidad. Y el villano, en lugar de esconderse, se escuda detrás del poder. Es un juego de máscaras. De mentiras vestidas de contratos. De balas y billetes. Lo que Robocop no sabía en ese momento era que esa confesión lo transformaría. Ya no podría seguir siendo solo un policía. Ya no podría obedecer sin cuestionar. Porque había descubierto que la verdadera amenaza no estaba en las esquinas oscuras, sino en los despachos iluminados por el lujo. El arresto de Clarence Bodiker es el principio de una lucha mucho más grande, la lucha por la verdad, por la humanidad, por el alma de un hombre que fue despojado de todo y convertido en arma. Y también, es el comienzo de la caída de un imperio corporativo que se creía intocable. La escena estaba sellada. El arresto de Clarence Bodiker, en medio de ese infierno de acero oxidado, no fue simplemente un procedimiento policial. Fue un acto simbólico, un acto de rebelión silenciosa. Robocop no solo esposó a un criminal, esposó al propio sistema. Pero el eco de esas esposas metálicas retumbó más allá de los muros destruidos de la fábrica. Alcanzó las oficinas de cristal en la cima de la OCP. Y allá, entre computadoras de última tecnología y reuniones de ejecutivos sin alma, alguien frunció el ceño. Dick Jones. La confesión de Bodiker lo comprometía. No públicamente, no ante la justicia todavía, pero sí en la red de información que ya Robocop comenzaba a desenredar. Porque aunque el androide tenía limitaciones impuestas por sus programadores, también tenía algo que no esperaban que sobreviviera: determinación. El alma persistente de Murphy palpitaba dentro del casco blindado, y esa alma exigía respuestas. Robocop llevó a Clarence Bodiker a la estación de policía. No fue una entrega cualquiera. Los oficiales lo miraron con mezcla de sorpresa y respeto. Ninguno de ellos, hasta ese día, había visto a ese criminal dentro de una celda. Todos sabían de él, todos sabían lo que había hecho. Pero también sabían que había intocables en Detroit. Bodiker era uno, y esa noche, el mito se rompía. ¿Nombre?, preguntó el oficial de guardia mientras Robocop lo empujaba contra el mostrador. Bodiker. Clarence, gruñó el criminal, ensangrentado y derrotado. Robocop no dudó. Homicidio múltiple, tráfico de armas, corrupción, asociación con ejecutivos de la OCP. Hubo un murmullo, un silencio incómodo cayó en la sala. El último punto era el más peligroso, el más incómodo, lo que nadie quería decir. Porque todos sabían lo que significaba enfrentarse a la OCP, perder la carrera, la seguridad, o la vida. Mientras tanto, en lo alto de la ciudad, la OCP entraba en modo de crisis. Dick Jones, impecablemente vestido, con su reloj de oro brillando bajo la luz blanca, miraba la pantalla con el rostro helado. Sabía que la confesión de Bodiker, aunque informal, lo conectaba directamente con las actividades criminales. Y bien, dijo, con la voz calmada que está haciendo Robocop.
Uno de los técnicos le respondió con nerviosismo. Está procesando la información, señor. Al parecer, está escaneando todos los registros relacionados con usted, su voz, su imagen, sus contratos. Jones apretó los dientes. Sabía que el cyborg era capaz de integrar pruebas en segundos. Y aunque el Protocolo 4 le impedía arrestarlo o dañarlo físicamente, RoboCop era persistente. Si no lo detenían pronto, lo expondría públicamente. Y entonces, ni sus contactos en la junta directiva lo protegerían. Activen el ED-209, ordenó, sin emoción. Y así comenzó la contraofensiva. Esa misma noche, RoboCop cruzó las puertas giratorias del edificio de la OCP. Alto, imponente, decidido. Llevaba en su memoria la confesión de Bodiker y un registro de evidencia que conectaba a Dick Jones con múltiples crímenes. Su objetivo era claro, confrontarlo. Quizá no pudiera arrestarlo, pero podía obligarlo a rebelarse. Subió por el ascensor, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados de la compañía. Algunos se apartaban, otros murmuraban. Todos sabían que algo estaba cambiando. Que el arma de la OCP, su creación más poderosa, ya no era suya. Que Murphy estaba volviendo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, RoboCop fue recibido por el sonido atronador de una máquina. Una bestia de metal, armas de grueso calibre, inteligencia rudimentaria, y órdenes claras. Destruir a RoboCop. Usted está violando la propiedad de la OCP. Disponga de 5 segundos para retirarse. 5, 4. RoboCop no se movió. Su mirada fijada, su escáner detectando las armas. Sabía que tendría que luchar. Sabía que el sistema ya no lo consideraba útil, sino peligroso. La batalla fue brutal. Explosiones en el pasillo, vidrios rotos, oficinistas corriendo. RoboCop terminó herido, pero logró desactivar al ED-209 usando su ingenio, no su fuerza. Porque aunque era una máquina, aún pensaba como hombre, como policía, como Murphy. Y entonces, entró a la oficina de Dick Jones. Dick Jones lo esperaba con una sonrisa fría. Detrás de él, pantallas con datos, gráficas, contratos. Su mundo perfecto, su torre de marfil construida sobre corrupción. Te estaba esperando, Murphy. El nombre retumbó como un disparo. RoboCop se detuvo. Ese nombre, el que había sido enterrado, el que creían eliminado, aún vivía. ¿Sabes lo que soy?, dijo RoboCop, con voz metálica. ¿Sabes lo que hiciste? Jones se levantó lentamente. Sabía que tenía la ventaja. Y sabes que no puedes tocarme. El Protocolo 4, ¿lo recuerdas? Programación básica. No puedes actuar contra un miembro de la OCP. RoboCop intentó arrestarlo. Su brazo tembló. Su sistema colapsó momentáneamente. Una serie de errores aparecieron en su pantalla interna. Era verdad. No podía detenerlo. No todavía. Pero ya no era un esclavo. Y eso, Jones no lo entendía. Dick Jones llamó a seguridad. RoboCop fue atacado. Balas por todas partes. Tuvo que huir por los túneles de servicio, herido, casi destruido. Pero con algo invaluable, la verdad. RoboCop se refugió en un depósito de chatarra. Entre restos de autos, piezas viejas, y máquinas oxidadas, comenzó su recuperación. Fue allí donde reencontró a su antigua compañera, Louise. Y fue allí donde pronunció, con esfuerzo, su nombre Murphy. Esa palabra fue como un renacer. Ya no era solo RoboCop. Era un hombre con memoria, con propósito, con sed de justicia. En medio de los escombros, Louise lo ayudó a reparar su cuerpo, pero lo más importante, lo ayudó a recuperar su identidad. Y con eso, la batalla final se acercaba. RoboCop, con todas las pruebas recopiladas, volvió al edificio de la OCP. Esta vez, durante una junta directiva. Allí, frente a los accionistas, frente al mismo, viejo, que lideraba la compañía, RoboCop proyectó el video de confesión de Dick Jones, donde admitía haber matado a Bob Morton y colaborar con criminales. Dick Jones tomó a un ejecutivo como rehén. Desesperado, expuso su rostro real, la máscara de poder se derrumbó. Y entonces, él, viejo, con voz firme, dio la orden. Y RoboCop, sin titubeos, disparó. La justicia, por fin, se cumplía. No en una celda, no en un juicio, sino en un acto de redención y equilibrio. Lo que empezó con el arresto de Bodiker terminó con la caída de uno de los hombres más poderosos del país. Pero la historia no es solo sobre venganza o crimen. Es sobre conciencia, sobre redención, sobre un hombre que, aún convertido en máquina, luchó por su humanidad. Y la recuperó. La fábrica abandonada, el arresto, la confesión, fueron solo el principio. Lo que siguió fue una guerra silenciosa por la verdad. Porque cuando un sistema está podrido, no basta conseguir la ley, hay que reescribirla. Y RoboCop, el policía más humano de todos, lo hizo con balas, memoria y dignidad.